Tras décadas de inestabilidad, la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas superó la estabilización política del país. Su gobierno emprendió una serie de reformas económicas con el fin de mejorar la situación, incluida una ley sobre la distribución de tierras y otra para modernizar las infraestructuras. Igualmente, nacionalizó la industria del petróleo en 1938, un año después de haber hecho lo mismo con los ferrocarriles. En esa época nuestro país se encontraba transitando hacia la consolidación de las instituciones políticas, dejando atrás la época de los caudillos, por efecto de las políticas obreras y campesinas del cardenismo, la integración de un partido político único, organizado en grandes corporaciones de trabajadores y posteriormente de empresarios, además de fortalecimiento del Estado benefactor y sus políticas sociales. Durante la guerra a lo cual el país se incorporó en 1942 del lado de los Estados Unidos y el Reino Unido, denominados países aliados, nuestro país mostró un incrementado crecimiento en la exportación de materias primas para abastecer las necesidades de los norteamericanos, a lo cual se sumó la gran ampliación de la industrialización a partir de esta época, debido a la reducción de las ofertas internacionales de productos manufacturados, lo que obligó a incrementar la sustitución de importaciones que se facilitó por la creciente capacidad del Estado postrevolucionario para intervenir en la economía, proceso que se había consolidado durante el cardenismo con la expropiación petrolera. A los campesinos que se encontraban organizados dentro de la Confederación Nacional Campesina se les ofrecían garantías y confianza para sus tierras. A su vez, el gobierno garantizaba el precio final de los productos como préstamos para la inversión en alimentos. Lamentablemente, en la mayoría de los casos esto solo aplicaba para los grandes propietarios, mientras que los pequeños campesinos muchas veces perdían sus tierras para irse a su ciudad en busca de trabajo. En cuanto a la vida urbana, podríamos decir que hubo un auge hasta cierto punto, ya que hubo un sinfín de construcciones de carreteras, puertos y redes eléctricas aumentando la infraestructura del país, así como un mejoramiento de la educación y salud. En 1953, cabe mencionar que se reconocieron los derechos de la mujer, teniendo la atribución al voto por primera vez en la historia del país. En 1968, la vida urbana daba un giro total, ya que la imagen de un México próspero era solo visto por la clase privilegiada. Hacia el final de esta etapa del desarrollo estabilizador aumentó el desempleo, los productos de la canasta básica alimentaria aumentaron y los salarios volvieron a estar muy por debajo de los gastos básicos. Fue en la década de los años 1940 que se vivió un auge cultural y educativo en México sin precedentes, con la creación de numerosas instituciones públicas, privadas y proyectos mixtos, así como con la continuidad de otros que había iniciado en la década previa. Nos referimos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, el Colegio Nacional, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Nacional Indigenista, y esto por mencionar algunos. A consecuencia de estos proyectos, se experimentó un crecimiento significativo de las tareas editoriales, con su consecuente impacto en el desarrollo cultural. Proceso de urbanización. Los cambios estructurales en la población fueron de la mano con los cambios económicos sociales debido al crecimiento económico que se presentaba en este periodo. Algunos de estos cambios fueron el desarrollo industrial y comercial, el desarrollo de las vías de comunicación, la concentración de servicios, la migración campo-ciudad. Sin embargo, la actividad industrial se concentraba en solo algunas regiones del país, impulsando solo el crecimiento de estas ciudades. Estas zonas fueron la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mismos donde se concentraron los servicios médicos y educativos, trayendo como consecuencia que los habitantes del campo migraran a la ciudad. Por otra parte, durante estos procesos apareció la división de las clases media y alta, donde se vio más reflejado en zonas industriales y comerciales, ya que las ciudades se subdividían conforme a la distribución de los ingresos, por lo cual se encontraban las zonas privilegiadas y por el otro se crearon unidades habitacionales que ocupaban la clase media.
haciendo evidente las diferencias y marcando a las zonas marginadas las carencias de los servicios básicos, provocando que el modelo de urbano industrializador resultara ineficiente debido a que la mayor parte de la población no tenía acceso a todos los servicios, entre otros problemas como el impacto ecológico, el desempleo, sumando al hecho de que con el tiempo el sector agrícola fue careciendo de apoyo para producir los bienes, salarios necesarios para la sociedad. Migración campo-ciudad. México también atravesó por un episodio en el que el crecimiento industrial impulsó una creciente urbanización. Las características y problemáticas que tuvieron lugar en el campo fueron de la mano con el desarrollo industrial y la conformación del mercado interno, propiciando el crecimiento en la ciudad. Este sector llevó gran parte del crecimiento a los demás sectores, transfiriéndole recursos en precios relativos, liberando una gran mano de obra, generando divisas, propiciando a la industria materias primas y bienes que significaban gran parte de la producción industrial una vez procesados, y apoyando la formación de capital, la inversión y el crecimiento del país. Este crecimiento se logró a costa del rezago de este. Dentro de las causas que generaron en el sector agrícola una disminución en su producción fue la reforma agraria establecida en la Constitución de 1917. Esto llevó a que, por la falta de documentos, la entrega informal de tierras, los campesinos no eran dueños legítimos de estas, por lo tanto, no podían venderla y de esta manera tener acceso a algún crédito. La producción de sus tierras era para el consumo local y con el tiempo el número de trabajadores aumentó. Las tierras eran cada vez menos, por lo que muchos campesinos prácticamente fueron expulsados de sus lugares de origen hacia donde pudieran encontrar trabajo. El campo es abandonado al introducir un nuevo modelo de desarrollo, de la mano con la reestructuración de la producción agrícola, lo que produjo un descenso en las exportaciones locales y la sustitución de productos manufacturados, transfiriéndose a la ciudad donde se da una urbanización creciente. Datos demográficos. Durante los periodos donde surgieron guerras hubo un drástico aumento de mortalidad. Tiempo después, esta fue disminuyendo. Sin embargo, en el periodo del desarrollo estabilizador se fue incrementando el crecimiento demográfico en un aproximado del 3,1% por año, debido al crecimiento de la economía entre los años de 1940 a 1970. Pero a pesar de esto, el empleo no creció a igual ritmo. Durante el primer año, la zona metropolitana albergaba a 1,6 millones de habitantes, pero 30 años después, la población ascendió a 8,7 millones, la cual se formaba en su mayoría gente de los estados de Hidalgo, Guanajuato, Puebla, el Estado de México, Jalisco y Michoacán, y a su vez esta se dirigió en una proporción alta al sector industrial. De 1940 a 1959, la actividad industrial absorbió poco más de un tercio de los migrantes, mientras que de 1960 a 1969 dio trabajo a más de la mitad.
En cuanto a la esperanza de vida, en 1970 comenzó a aumentar con un promedio de 60 años en la población masculina, 64 años en la femenina, pero la estructura de la población por edades fue desproporcionada, ya que había un porcentaje del 18.5% en menores de 4 años. Regresando a la participación de la industria de la metrópoli en la producción sectorial del país ascendió de 32.8 en 1940 a 48.6% en 1970. Se estima que en este año existía 5.8 millones de personas subocupadas que representaban el 44.8%. 60% se encontraba en el sector agropecuario, 14.4% en los servicios, 10% en la industria de la transformación, 6.4% en el comercio y el resto en actividades insuficientemente especificadas. Desde 1940 hasta aproximadamente 1970, periodo que abarca el desarrollo estabilizador, la tasa anual de crecimiento de la economía en el país era en promedio entre 6 y 7%. Esto equivalía a un crecimiento del ingreso per cápita de aproximadamente 3%. Para fines prácticos conviene dividir el periodo del desarrollo estabilizador en dos. El primero abarcaría de los años 1940 a 1954, mientras que tomaríamos en cuenta el segundo periodo de los años 1955 a 1970. El primer periodo acudió al ahorro interno para financiar el déficit, mientras que el segundo buscó financiamiento externo. Principalmente el primer periodo lo caracterizó la presencia de movimientos inflacionarios y el segundo la estabilidad de precios.
El modelo económico del desarrollo estabilizador logró surtir efecto gracias a un trabajo en conjunto entre gobierno, empresarios y obreros. El gobierno mexicano principalmente se encargó de forjar alianzas y diversos acuerdos con empresarios tanto mexicanos como extranjeros para una inversión a cambio de beneficios. A cambio de esto, el gobierno se comprometió a que si alguna empresa estaba cerca de la bancarrota, ésta intervenía para salvarlas. A su vez, a los obreros se les asignó un buen salario, seguridad social, así como recursos a los sindicatos para garantizar orden laboral y estos pudieran trabajar sin problema alguno. Política. Durante el sexenio del presidente Miguel Alemán comenzó un proceso llamado sustitución de importaciones. Este proceso consistía principalmente en dejar el comercio internacional para así fomentar el comercio interno, debido a que cada vez más las importaciones salían más caras gracias a la devaluación del peso frente al dólar. Política financiera y monetaria. A consecuencia del milagro mexicano, la etapa del desarrollo estabilizador se caracterizó por tener una estabilidad monetaria durante los años de 1954 a 1970. A pesar de la devaluación, es considerado como un periodo de crecimiento económico, y algo que definió este modelo fue el fortalecimiento de la moneda nacional. Durante estos años se alcanzó un alto crecimiento económico, 3.6% en términos de per cápita, acompañado de bajas inflaciones, 2% en promedio. El crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto Real, PIB, fue de 6.8%, llegando a la altura de otras economías desarrolladas, y se mantuvo la estabilidad de los precios internos. En general, las finanzas para el desarrollo del país se dividieron en dos periodos. El primero, de 1940 a 1954, donde se acudió al ahorro interno para financiar el déficit público, en el cual se logró mantener por varios años un tipo de cambio fijo, debido a que se acumulaban reservas monetarias. Aquí se caracterizó la presencia de movimientos inflacionarios. Y el segundo, de 1955 a 1970, donde se buscó el financiamiento externo. En esta parte del proceso fue más evidente la estabilidad de los precios. Como producto de ambas finanzas, y donde se hizo más notable la inversión, fue en la obra pública, la cual eran proyectos muy específicos e ilimitados y estudiados. En el proceso de la primera etapa, se impulsó al sector financiero privado y a la banca pública en financiar para el desarrollo de la nación, sobre todo en el sector industrial e inversión de infraestructura pública. A pesar del notable crecimiento, este modelo tuvo altos costos en la sociedad mexicana, pues fue una generación que presenció la cara represiva del Estado, al exigir a todo trabajador, empresario, obrero, campesino, maestro y servidor público poner de su parte para lograr la meta común y mantener la estabilidad social, por lo cual todo movimiento que atentara con el clima de paz impuesto por el Estado era silenciado. La política agropecuaria. El sector fue incrementado por las grandes obras y el crecimiento del área cultivada. Sin embargo, se provocaron rezagos en el sector primario, la menor atención en las zonas de temporal, la mayor demanda hacia los sectores secundario y terciario, el proteccionismo y las políticas de fomento industrial, así como las políticas de precios de garantía. Este periodo se caracterizó por una fuerte intervención e inversión del gobierno para lograr un crecimiento hacia adentro. El gobierno se transformó en el principal consumidor, lo cual provocó una distorsión del mercado y la ausencia de competitividad en la producción, así como la disminución de la rentabilidad y la calidad de los productos. Durante el proceso se crearon organizaciones políticas productores, como fue la Confederación Nacional Campesina, la Central Campesina Independiente y la Confederación Agrarista Mexicana. En la agricultura
Desde 1965, debido a la estrategia de apoyo al sector industrial y la agricultura comercial, la producción de alimentos quedó frenada respecto al crecimiento urbano y de la población, y como ya se dijo, se aceleró la migración del campo a la ciudad. Hubo un gran reparto de tierras. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se repartieron cerca de 24.73 millones de hectáreas, y en el gobierno de Luis Echeverría y José Luis López Portillo, con una suma total de 43 millones de tierras, y se emplearon modelos agrícolas que no tuvieron impactos favorables debido a la existencia de condiciones diferentes, como fue el modelo de la explotación del recurso, modelo conservacionista, modelo de impacto urbano industrial, modelo de difusión de innovaciones, modelo de insumos de alta rentabilidad y el modelo de generación y difusión de tecnología. La acumulación del capital creció durante el decenio de los 50, en el cual la inversión total creció más rápidamente que el PIB. El gobierno invirtió en la infraestructura pública, la industria del petróleo, carreteras, salud y educación. Durante ese periodo, el crecimiento del sector agrícola estuvo relacionado con la industrialización. Entre 1945 y 1952, el crecimiento del sector agrícola se debió más al amplio margen que a un mayor rendimiento por hectárea. Esta situación se invirtió entre 1952 y 1956 debido a una mayor demanda interna y externa, el crecimiento de las ciudades y el proceso de industrialización. Las industrias demandaban bienes como el algodón. El aumento del Producto Interno Bruto sucedió al mismo tiempo que el crecimiento urbano en México. Durante este periodo surgieron varios movimientos y protestas sociales. Sin embargo, el que más destaca por su culminación tan cruda y trágica fue el movimiento estudiantil del año 1968. Durante este periodo surgieron varios movimientos y protestas sociales. Sin embargo, el que más destaca por su culminación tan cruda y trágica fue el movimiento estudiantil del año 1968. En cuanto a los antecedentes del movimiento estudiantil de 1968, tenemos los siguientes. Primeramente, se desarrolló completamente durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Se realizó un partido de fútbol americano entre alumnos de la Vocacional 5 del IPN y la preparatoria particular Isaac Ochotonera incorporada a la UNAM. Al final todo derivó en una riña, provocando la intromisión del cuerpo de granaderos. La policía ocupó la Vocacional 5 y 2 con golpes a estudiantes y profesores como medida correctiva para mantener orden debido a los próximos Juegos Olímpicos, los cuales se llevarían a cabo en el país en el año de 1968. En cuanto al clímax de este movimiento, tenemos que el 2 de octubre se llevaba a cabo un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas ubicada en Tlatelolco. Además de estudiantes de la UNAM, IPN y demás universidades, también asistieron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas. El movimiento fue reprimido por el gobierno llevándose a cabo una de las matanzas más sangrientas del país. Se estima que aproximadamente 300 personas perdieron la vida en este hecho. En cuanto a las consecuencias de este movimiento, tenemos que comienza el sexenio de Luis Echeverría y se le culpa de la matanza. Además, este hecho generó miedo y pánico en la población a manifestarse completamente. Todos sabemos los grandes desarrollos que se llevaron a cabo en esta época. Sin embargo, poca gente entiende el porqué de este crecimiento. ¿Qué fue lo que llevó a México a esta gran época de desarrollo? ¿Y cuáles fueron los factores que nos permitieron urbanizar la Ciudad de México? Un buen ejemplo de esta urbanización son los llamados ejes viales, que hoy en día desfogan el tráfico poniente a oriente y de sur a norte, todos ellos planteados en los años 50. Sin embargo, uno de los desarrollos más importantes y que más me llama la atención de la época es la ciudad satélite. Esta fue una idea completamente revolucionaria para la época. Imitaba, de cierta manera, los desarrollos estadounidenses y prometía alta calidad de vida y grandes beneficios. Lamentablemente, los desarrolladores se equivocaron y nunca se concluyó.
El lado cultural del país buscaba otro tipo de urbanismo en que se viera reflejado la realidad de México contemporáneo y de esta forma pudiera México dar la prueba al mundo de su grandeza. Ciudad Universitaria se empezó a construir en 1953. En esta participaban los mejores arquitectos de la época. A estos se le sumaron muchos de los mejores ingenieros que debían ingeniárselas para colocar un estadio y varios edificios sobre un terreno anteriormente considerado como inerte e inutilizable. Este fue, sin embargo, uno de los mejores espacios ya que se permitió utilizar la geografía de la zona. Trece de mayo de 1942, el buque Potero del Llano es hundido. 20 de mayo de 1942, el buque Faja de Oro es hundido. En respuesta a eso, México entra a la Segunda Guerra Mundial y el gobierno mexicano envía al Escuadrón 201. Diciembre de 1942, Estados Unidos se compromete a vender a México los productos necesarios para su desarrollo industrial, a cambio de la venta exclusiva de toda la producción exportable de materiales estratégicos para la guerra. Octubre de 1953. El presidente Ruiz Cortines cumple su promesa y promulga las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en las elecciones federales. Aparte de eso, la presa Falcon es inaugurada por el presidente Ruiz Cortines y el presidente Dwight Eisenhower. Junio de 1954. Haile Selassie, embajador de Etiopía, visita México. Febrero de 1955. Richard Nixon visita México también. 28 de julio de 1957. Ocurre un temblor de 7.5 en escala Richter, con una duración de 90 segundos. El periodo gubernamental de Manuel Ávila Camacho se caracterizó por la ampliación de la red de carreteras, la construcción de vías férreas, la ampliación de redes de comunicación, correo y telégrafo. También se edificaron presas y canales de riego. Algunas de ellas son la presa La Angostura en Sonora y la presa Manuel Ávila Camacho en el estado de Puebla. El periodo gubernamental de Miguel Alemán Valdés, al igual que el gobierno pasado, el país siguió aumentando las vías de comunicación como carreteras y vías férreas. Se diversificaron las industrias, se mejoraron los sistemas de riego e impulsó el turismo. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos se construyeron obras de infraestructura como el Centro Hospitalario 20 de Noviembre del Iste, las unidades habitacionales Conjunto Urbano Noroalco, Tlatelolco, Conjunto Habitacional Unidad Independencia y los 4 primeros edificios de la Unidad Profesional de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, y se conectó el norte del país con la costa del Pacífico a través del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, mejor conocido como el ferrocarril Chepe. La principal obra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue el sistema de transporte colectivo, mejor conocido como el metro, la línea 1, aunque también tenemos que mencionar al monumental Estadio Azteca. Durante el desarrollo estabilizador de 1940 a 1970 se crearon diversas instituciones, de las cuales algunas siguen vigentes hoy en día.
Tal es el caso de la Compañía de Luz y Fuerza y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE. A continuación, nombraremos algunas de las instituciones creadas más relevantes de la época. Entre los años 1940 y 1946, el presidente electo fue Manuel Ávila Camacho, apodado como el presidente Caballero. Durante su sexenio, las instituciones creadas de mayor importancia son la Secretaría del Trabajo y Previsión, promulgada en 1940, y en el año 1943 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o el ESNTE. El presidente electo del periodo de 1946 a 1952 fue Miguel Alemán Valdés. Durante su periodo se crearon la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica, la Dirección Federal de Seguridad y el Conservatorio Nacional de Música. Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, que es de los años 1952 a 1958, se estableció el Fondo de Garantía y Fomento. Se creó el Instituto Nacional de la Vivienda y la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Durante el periodo presidencial de Adolfo López Mateos, que es de los años 1958 a 1964, se crearon museos, compañías, comisiones e instituciones, y algunas de ellas permanecen hasta hoy en día. Algunas de las instituciones más relevantes de la época son el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el Centro Internacional de Investigación del Maíz y el Trigo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza o Compañía de Luz y Fuerza, y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. En el año 1967 se comenzó a construir la línea 1 del sistema de transporte colectivo, mejor conocido como metro, y en el año 1969 se inauguró formalmente el servicio entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza.